Iglesia, una vez más, el Señor tiene una palabra para su iglesia. Una vez más estamos reunidos en el nombre de Jesús para escucharlo con nuestro Dios, la palabra que nuestro Dios tiene para nosotros hoy. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la palabra de Dios en Evangelio de Mateo, capítulo 24, página 883, 883. Digan amén cuando están por ahí. Cuando estén por ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 y siguientes. Que dice así: Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose a él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón esta palabra hoy, en mi mente esta palabra también, para haciéndome sentir que hay un punto de inflexión, que en el momento actual en que nos encontramos en todo el mundo, en este mismo instante, en este mismo momento, debemos nosotros reflexionar, toda su iglesia, debemos reflexionar sobre dónde estamos parados, dónde tenemos puestos los pies. ¿Alguien dice amén? Porque debemos tener los pies sobre la roca. Tenemos que estar parados en Cristo. Tenemos que estar en la barca, como los discípulos del Señor, cuando el Señor les dijo: suban a la barca y cruzan al otro lado. Entonces, después empezó la tormenta. Se levantó, se agitó el mar, vino tormenta, vientos fuertes, y el Señor venía caminando sobre las aguas, y conocemos ya ese pasaje bíblico. Y entonces nuestro Dios nos retrotrae a ese momento que tuvo lugar, para que nosotros lo pongamos en nuestros corazones y lo tengamos presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y lo traigamos al presente, porque nuestro Dios nos quiere recordar, nuestro Señor quiere recordar que Él es la barca. Que así como Pedro se hundía, porque se salió de la barca, porque tuvo poca fe, le faltó fe, que no nos suceda eso a nosotros. Gracias al Señor que rescató a Pedro, al apóstol Pedro. Pero, iglesia, hoy en día el Señor está sentado a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo de la promesa está en nuestros corazones. Es el Espíritu de Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, si estamos en la barca, ¿por qué no vamos a salir de la barca? ¿Acaso hay un motivo más grande que ese? Más grande que eso, que nos haga salir de la barca, que nos haga salir de Cristo, que nos haga irnos al mundo, que nos haga extraviarnos. ¿Hay algo más importante que estar en Cristo en esta vida? No, no lo hay, iglesia. No lo hay. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Alguien dice amén? Entonces, no tengamos poca fe. Sabemos que a veces flaqueamos, sí, a veces flaqueamos, cierto, porque a veces las tormentas recian y se agita mucho la barca. Pero nuestro Dios quiere quiere recordarnos que nosotros estamos en Cristo, y si no estamos en Cristo vamos a tener mucho cuidado, vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios y vamos a regresarnos a la barca. Y ya hay de los que tienen un pie en la barca y un pie en el mar.
fuera de la barca. Porque mejor tener los dos dentro o los dos fuera, que tener uno dentro y uno fuera. Porque con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado. Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis. Entonces vamos a hacer las cosas con seriedad y con fundamento. Y más en lo referente a la verdad de la vida que es Cristo, que es su santo evangelio, su santa palabra. Está en juego nuestra salvación, está en juego donde vamos a pasar la eternidad. ¿Alguien dice amén? Por eso nuestro Dios sigue llamando con su amor con mayúsculas, como ese amor que solamente tiene Él y puede dar Él para con nosotros, su iglesia, para con todo aquel que quiere arrepentirse de sus pecados, que quiere venir a Cristo, que quiere subirse a la barca porque está en el mundo. Hoy es día de salvación. Basta que te reconcilies con Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios. Entonces agarrémonos a esa promesa. Y los que no lo conocen, más todavía. Los que no conocen a Cristo, más todavía. Porque de esta vida no vamos a sacar otra cosa. Entonces, nuestro Dios, en este momento, en este día, en este culto de hoy, el Señor ha puesto eso en mi mente y mi corazón para hacernos, recordarnos que tenemos que estar en la barca, con los dos pies dentro, que tenemos que estar con Cristo y en Cristo de verdad, sinceramente. Sinceramente, porque de otra forma nada sacamos. Nada sacamos. Nuestro Dios está llamando a salvación, a reconciliación. Está llamando a que las personas nos demos cuenta de lo importante que es Él en la vida, en nuestra vida. Es lo más importante. Es que realmente es lo importante de la vida, porque Él es la vida. ¿Alguien dice amén? Él es la vida. El que tiene al Señor tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Pero quien quiera tener la vida, quien quiera tener a Cristo, lo puede tener con la palabra que antes dije, que es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que creer como dice nuestro Dios. No basta creer de labio afuera, no. Hay que dar frutos de arrepentimiento. Porque si yo le entrego mi vida a Cristo y le digo que creo en Él, pues entonces tengo que demostrar que yo creo en Él. ¿Cómo? Diciendo que no al pecado. Porque si yo antes hacía algo que Dios prohíbe, ahora no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Y si peco, puedo pedirle perdón al Señor y de corazón sincero el Señor me perdona, me limpia y sigo adelante en Cristo. Iglesia, nuestro Dios no está dormido, nuestro Dios no está pasado de moda, porque no conoce modas. Nuestro Dios es la verdad de la vida. Es lo más importante de la vida, es la vida, como dije antes. Y en estos pasajes, en este pasaje, Mateo 24, del 1 al 8, iglesia, esto es la estampa de lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Principio de dolores. Principio de dolores. Se está comenzando a agitar la barca por la tormenta. ¿Cuántos estamos en la barca con Cristo? ¿Cuántos estamos en la barca? Amén, gloria al Señor. Pues si estamos en la barca, cuidemos de no salirnos de la barca. Y cuidemos de que la tormenta, las situaciones, dificultades y problemas del mundo no nos empujen fuera de la barca. Que no nos empujen fuera de la barca, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra el mismo diablo Satanás que nos hace la guerra. El Señor lo reprenda. Pero nosotros tenemos la victoria, que se llama Cristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero muchos no nos creemos eso. Muchas personas no se creen, hijos e hijas de Dios, no se creen las promesas que dice la palabra de Dios. Si yo no veo al ángel. Y me pasó esto, me pasó aquello. Dejémosle esas cuentas al Señor. Nosotros, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra tarea es creer en el Señor como Él dice, en su palabra. Punto. Ya lo demás. Porque el Señor es fiel y verdadero. Él va a cumplir su parte. Somos nosotros los que tenemos que cumplir la nuestra. Y hoy nos está llamando el Señor. Nos está llamando el Señor a permanecer en la barca, a subirnos en la barca, a subirse en la barca quienes no están subidos en la barca. Y a los que están la mitad dentro, con un pie dentro y otro fuera, a que pongan los dos pies dentro. Porque cuando arrecie la tormenta, igual se cae completamente fuera. Se cae completamente fuera. Y en un momento de esa debilidad, esa debilidad de fe,
de esa equivocación, igual ya no se puede subir después. Pero el Señor tenga misericordia, el Señor nos guíe, nos dirija y nos ayude con todo. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Es decir, estamos en los principios de dolores. Porque todo esto principios de dolores con esa similitud que hace nuestro Señor en la palabra de Dios, en su palabra, que es el principio de dolor de parto. Que eso comienza y no para hasta que termina. Por naturaleza es así. No para hasta que termina. Entonces, si es principio de dolores, tenemos que pensar y esperar que van a venir dolores más fuertes. Además está anunciado, porque lo dice aquí el Señor, el versículo 5, porque dice, el versículo 4, dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos cristos aparecerán por ahí diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Aunque oigamos de guerra y rumores de guerra, no debemos turbarnos. Es difícil para nosotros porque somos de carne y hueso, pero el Señor nos dice que no nos turbemos. Cuando el Señor dice eso, nos quiere dar paz en nuestro corazón. Y dice el por qué. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, dice que es necesario que todo eso acontezca. Pero aún no es el fin. Esto no es el fin. Pero son dolores de parto, lo que está sucediendo. Y que no nos turbemos por lo que está sucediendo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Será el principio. Si estamos en la barca, la tormenta estará fuera de la barca. ¿Quién dice amén? Porque estaremos en Cristo y estamos en Cristo. Entonces el Señor nos va a guardar. Nos va a guardar. Somos nosotros los que tenemos que guardar lo que nuestro Dios nos ha dado. La salvación que nos ha dado. No debemos infravalorar eso. Esa corona que nuestro Dios nos ha dado, tenemos que guardarla. ¿Cómo? Caminando en santidad y obediencia al Señor. Porque a veces las dificultades hacen perder el enfoque a los cristianos. Hacen perder el enfoque y hacen distraerse la mirada, apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, del camino que debemos seguir, la senda antigua, el camino estrecho. Por eso que aquí, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, porque pierden el enfoque. Apartan su mirada del Señor. Tienen una debilidad en la fe. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No son capaces de reconocer al verdadero Cristo del falso Cristo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento en las personas. Porque nuestro Dios ha dejado en su palabra, todo lo necesario que debemos saber. Y tenemos que tener discernimiento para saber quién es el verdadero Cristo y quién no. Y quién no. El Señor tenga misericordia. Iglesia, nuestro Dios hoy nos está dando una palabra de advertencia, de aviso, de este punto de hoy de inflexión que hay en el mundo entero, de que es principio de dolores, de que no nos turbemos, de que sigamos en la barca. Y si no estamos en la barca, entremos adentro, pongámonos a cuentas con Dios, con nuestro Dios. Corrijamos lo que tengamos que corregir, porque mejor hoy colorado que toda la vida amarillo. ¿Alguien dice amén? Pero amarillo de muerte. Mejor hoy colorado de sofoco que estar amarillo de muerte el resto de la eternidad. Iglesia, nuestro Dios nos avisa y nos exhorta porque nos ama, porque no quiere que nadie se pierda. Él no fue a la cruz a derramar su sangre y a entregar su vida para abrir la puerta de la salvación, para que se pierdan las personas, sino para que quien cree sea salvo. Sea salvo. Muchas personas están cansadas de escuchar lo mismo. Esa exhortación
a caminar delante del Señor, a aceptar al Señor, a buscar al Señor, a dejar el pecado. Pero es que realmente la verdad es que es eso. No se trata de otra cosa. Es que es la salvación lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que guardar. Y es el camino recto delante de nuestro Dios, conforme a su palabra, el camino que tenemos que coger. Porque no tenemos que estar hablando de cosas que no son tan importantes, que tienen su lugar y su tiempo. Pero la situación amerita siempre dar la prioridad, siempre amerita dar la prioridad a nuestro Señor, al mensaje de salvación. Porque, ¿qué fue lo que encomendó nuestro Señor a sus apóstoles, a sus discípulos? Predicar el Evangelio para que todo aquel que en él cree, que crea, sea salvo y tenga vida eterna. Para eso. No les mandó a hacer discipulados, no se les mandó a hacer estudios bíblicos, ni estudios ministeriales, ni que tienen su lugar, sí. Pero lo principal que les mandó fue ir a ser discípulos, predicar el Evangelio. El que crea será salvo, el que no será condenado. Lo dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Iglesia, es tiempo de que nosotros miremos si hay arreboles, si no hay arreboles en las nubes, y como que veamos el tiempo que está viniendo en el mundo, las situaciones, y que nosotros reflexionemos y nos pongamos a cuenta con el Señor, aunque sea por si acaso, y sigamos adelante en Cristo. Porque esto no es con nuestras fuerzas. Tenemos que pedirle fuerzas a nuestro Dios para seguir adelante. Porque es que si no, no podemos. Que hasta a Moisés le tuvieron que sostener los brazos, porque si no el pueblo decaía en su batalla. Le tuvieron que sostener los brazos. Pero es que es verdad, es que sin Dios no hacemos nada. ¿Alguien dice amén? Amén. Y necesitamos a nuestro Dios para todas las cosas. Demos prioridad a lo que tenemos que dar prioridad. Y demos un segundo puesto, un segundo nivel a lo que tengamos que darle un segundo nivel. Primero el Señor y después todo lo demás. ¿En el orden qué? Amén, iglesia. El versículo 4 vuelvo a repetir, dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En estos tiempos, iglesia, se agudiza y se va a agudizar más todavía la venida de los anticristos y de los falsos cristos. Tengamos cuidado de las falsas doctrinas, del espíritu de Jezabel, el Señor reprenda, y de todos esos engaños que dicen 4 verdades, pero después dicen una mentira pequeña. Y ya con eso hacen la mezcla y ya está. No está diciendo la verdad, pero dijo una mentira que induce al error doctrinal. Tengamos cuidado con eso, porque eso saca de la barca. Eso saca de la barca. Entonces, Biblia en mano, pongamos la palabra de Dios delante de nuestros ojos y busquemos qué es lo que quiere nuestro Dios que nosotros sepamos. Amén. Comenzando por los 4 evangelios, que son los que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. 4. Y entre ellos un médico. Lucas, un médico. Iglesia, es tiempo de reflexión. Vemos que están llegando nubes negras. Vemos la situación como está en el mundo. Es tiempo de reflexión y de buscar de Dios personalmente, con decisión y las cosas claras. No medias tintas. No esto sí, pero esto de aquí no. No. O todo o nada con Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. O todo o nada, dice lo que está a tu lado. O todo o nada con Cristo. Dice. Todo o nada con Cristo. Todo nada con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo dio todo por nosotros. Porque es la verdad de la vida. Y nosotros o estamos todo completo con Cristo. Porque dejar un poquito de pie fuera de la barca no sirve, no vale. No vale, amén. Iglesia, yo te dejo con esta palabra que el Señor me dio. Yo no te voy a explicar más y lo único que te digo es que Dios te bendiga desde Iglesia Intercesora.